Estamos con María Alicia de la Peña Rode, quien acaba de impartir la conferencia Reto de la Transición hacia las Prácticas Educativas Incluyentes. Alicia, muchísimas gracias por tu participación en este evento de Servicios Educativos Integrados al Estado de México. Y queremos hacerte unas preguntas. ¿Cuáles son los desafíos frente a la inclusión en el nivel de secundaria? Bueno, mira, el nivel de secundaria es muy complejo por la misma forma como está constituido. En primera instancia son muchos docentes, cada uno con una materia específica y entonces el maestro, no sabe muchas veces qué hacer o cómo manejarlo, sobre todo en el caso de discapacidad intelectual. En el caso de estudiantes con discapacidades visuales, auditivas, motrices, tenemos el elemento de la tecnología que ya al llegar a la secundaria, este estudiante ya tiene que haber tenido entrenamiento sobre sus herramientas tecnológicas. Entonces, él mismo puede ser bastante autosuficiente, contando con los apoyos, obviamente, de sus compañeros y de la parte docente, ¿no? La parte intelectual es el que sí necesitamos un poquito más de coordinación, por lo que estamos sugiriendo que haya, en primer lugar, una planeación de transición de la primaria a la secundaria. Ver realmente qué secundaria, qué tipo de secundaria es la que conviene. Según nuestra experiencia, la secundaria técnica es la que cubre más los requisitos porque tiene la parte tecnológica que le está dando a los alumnos la posibilidad de incursionar en aspectos vocacionales o sale con herramientas para trabajo, y esto es muy importante, ¿no? Pero sí nos gusta el que sea en trabajo colectivo, en aula y en aula permanente, porque es la forma como hay una interacción social y el maestro tiene más la oportunidad de ir conociendo los aprendizajes que los estudiantes van adquiriendo, la forma como los van utilizando ya en una educación por competencias para su vida diaria, para solución de problemas. Y la interacción directa pues te genera elementos de amistad, de compartir pues las fiestas y de compartir todas las actividades que ya como adolescentes se van dando, ¿no? Ya que logramos realizar todo este proceso para que el joven entre a la educación secundaria, ¿cuáles serían las principales barreras de permanencia para estos chicos para lograr que terminen su educación secundaria? Mira, la principal barrera que estamos viendo ya no es tanto la parte actitudinal ni la parte de sensibilización de los maestros. Aquí mismo en este foro nos dimos cuenta de que ese nivel de barreras están ya bastante bien manejadas. El problema son los sistemas de enseñanza. Es decir, mientras los maestros programen y enseñen para grupos de manera homogénea, va a ser muy difícil que alumnado con cualquier dificultad de aprendizaje, no con discapacidad, sino a niveles de dificultades de aprendizaje, tengan graves problemas, porque el estándar que está manejando el maestro los rebasa a niveles de sus propios retos de aprendizaje. Y entonces tenemos grandes problemas con alumnado sobresaliente y con alumnado con dificultades o con capacidades limitadas que les va a permitir absorber una programación homogénea por parte del maestro. Es decir, tienen que aprender lo mismo al mismo tiempo y con el mismo nivel de evaluación. Entonces te quedan fuera los dos extremos de la curva, ¿no? El problema básicamente no es el alumno con alguna dificultad de aprendizaje, sea la que sea. El problema está en las estrategias de enseñanza y en la diversificación que el maestro pueda hacer dependiendo ya de los niveles de aprendizaje de sus alumnos, de los intereses, de los ritmos e inclusive de los talentos, ¿no? Entonces el problema no está centrado ya en el alumno, el problema está centrado en el sistema de enseñanza. Dentro de este punto de vista tanto pedagógico como psicológico, ¿qué dificultades puede presentar una escuela que se está incorporando a este tipo de inclusión para pasar de una escuela donde no hay alumnos con capacidades diferentes a una escuela que incluye a estos jóvenes? Claro. Mira, primero una anotación. El término de capacidades diferentes ya no se está utilizando.
Ese término entró en el sexenio del presidente Fox, pero fue rechazado en general por contexto nacional e internacional, porque todos tenemos capacidades diferentes. Y entonces no permite todavía la ubicación de que la población a la que nos estamos refiriendo es una población con discapacidad, específicamente, que obviamente va a tener capacidades diferentes y capacidades inclusive sobresalientes en muchos aspectos, pero lo que tenemos que poner en la mesa son los apoyos que tiene que recibir en función de su discapacidad. Entonces, no quitar el dedo del renglón, que sí estamos hablando de alumnado con alguna discapacidad, ¿sí? Y entonces, siguiendo un poquito tu pregunta, una escuela que va a empezar en esto tiene que manejar primero estrategias de sensibilización en general a que la postura de la escuela va a ser una postura inclusiva. ¿Qué quiere decir? Que por política de la escuela van a empezar a aceptar a alumnos con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar un alumno quizás o dos alumnos. En general se recomienda que no entre uno, porque queda muy solito dentro de la secundaria. Si entran 2 o 3 alumnos con de preferencia la misma discapacidad, la escuela va aprendiendo, o sea, su equipo de maestros van aprendiendo a cómo manejar el tipo de discapacidad. Por ejemplo, si es una discapacidad auditiva, los retos de comunicación para la escuela son muy altos. ¿Qué quiere decir? Que los maestros o los mismos alumnos van a tener que empezar a aprender lengua de señas para que pueda establecerse un nivel de comunicación, porque si no la persona no va a quedar incluida, va a quedar excluida de los procesos. Entonces, si empiezan con 2, 3 alumnos juntos en el mismo grado, los maestros de ese grado van aprendiendo una lengua de señas básica para establecer comunicación, los compañeros van aprendiendo, y si así van pasando a través de los años escolares, al llegar a un tercero secundaria, la escuela ya es bilingüe. ¿Por qué? Porque va aceptando alumnado con discapacidad auditiva. No es que se especialice la escuela en esto, pero sí los retos que involucra el sistema de comunicación es muy alto. Y mientras no haya sistema de comunicación, no hay una inclusión verdadera. Entonces se recomienda. Eso no quiere decir que no entren niños con discapacidades motrices o niños con discapacidades intelectuales, porque los chicos con problemas motrices, si no tienen un problema cognitivo, ellos pueden acceder al currículo de manera normal. Allí la preocupación de la escuela sería que tiene que ser accesible en caso de que estos alumnos estén utilizando silla de ruedas. En general las secundarias son de 2 pisos, entonces o se cambian los grupos para la planta baja, o se pone un pequeño elevador que es mucho más económico que una rampa a segundo piso, que es costosísima, una como montacargas, ¿no? Que en general con 2, 3 kermeses lo pueden sacar, ¿no? O con algún proyecto de escuela de calidad pueden sacarlo. ¿Qué quiere decir? Que esa escuela que es accesible, pues hombre, está ideal para que un porcentaje de alumnos con discapacidad en silla de ruedas vayan a escuelas que ya son accesibles. Entonces, esto va creciendo. Lo que hay que tener en cuenta es que sea una proporción natural, es decir, que no pase de un 10% de alumnado con discapacidad, porque si no se te invierte la balanza y te vas convirtiendo automáticamente en una escuela de educación especial, porque pierdes la dinámica de la inclusión con alumnado regular, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ayudar a los docentes de estas secundarias el uso de las TICs y la creación de comunidades de aprendizaje y colaboración para apoyar a estos jóvenes? Bueno, como te comentaba, la parte tecnológica es esencial. Realmente nos facilita muchísimo toda la parte interactiva
Por ejemplo, si la persona es ciega, pues tienes todos los sistemas parlantes a nivel tecnológico y viceversa, ¿no? O sea, te pueden agrandar las letras, puedes tener acceso a muchos apoyos dentro de los sistemas tecnológicos y la programación, ¿no? Para la discapacidad intelectual sí tiene que venir una planeación directamente de parte del maestro para graduar las adecuaciones de la complejidad o de la dificultad de los contenidos, para que entonces el chico pueda acceder a contenidos interesantes de aprendizaje que les sean significativos, pero no tienen por qué cubrir el 100% de las exigencias curriculares. Esto ya lo permite la norma de control escolar para educación básica. Es muy importante que todos la conozcan porque te está dando todas las estrategias de solución de la mayor parte de los problemas que se plantean los docentes. Y de esta manera la escuela va aprendiendo. Lo que se recomienda también es que los maestros voluntariamente se presten para ir haciendo cambios y modificaciones a sus estrategias didácticas y que los maestros vayan aprendiendo de los maestros. Es la mejor forma de capacitación interna, porque la escuela, como mencionaron varios de los asistentes, cada escuela tiene sus condiciones específicas, cada escuela es diferente, por el rumbo, por la población, por los niveles económicos, por muchísimas variables. Entonces, cada escuela se centra en sus propios puntos de mejora y tiene que irlos solucionando con un enfoque de inclusión. Entonces, los maestros que van teniendo buenas experiencias didácticas tienen que compartirlas en las oportunidades que tienen, por ejemplo, en sus consejos técnicos, para que los maestros vayan aprendiendo de los maestros, se genere una especie de trabajo de equipo docente para apoyarse con estrategias entre ellos mismos, romper la barrera que es yo con mi grupo y yo lo sé todo y si tengo problemas no pido ayuda, que son los esquemas más frecuentes en los maestros, y que esto con el líder de director o de directora se vaya rompiendo un poquito este esquema y vaya viendo procesos abiertos de apoyo de maestros a maestros. Esto ha sido internacionalmente la mejor forma de capacitarse internamente. Por último, Alicia, ¿nos puede hacer alguna recomendación bibliográfica para nuestros maestros? Sí, claro, mira, yo quería recomendar este libro que es mi Manual de Educación Inclusiva. Este texto se elaboró en el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa. La autora es la licenciada Alma Carmona Enríquez, y este texto fue elaborado con las secundarias técnicas en el Distrito Federal. Fue todo un proceso de investigación en el cual representantes de las regiones y de las zonas de las secundarias técnicas participaron con sus opiniones, con sus análisis internos, ¿no?, de autoevaluación para detectar fortalezas, necesidades, y de aquí se desprenden una serie de estrategias que se trabajó con las secundarias y que les fue útil, ¿no? Entonces viene desde aspectos de marco legal, todos los aspectos de autodiagnóstico, todos los aspectos de estrategias de sensibilización, de evaluaciones iniciales por materia, que esto es lo que los maestros deben de hacer, no preocuparse tanto por los diagnósticos clínicos, ya a estas alturas eso está resuelto, o sea, el mismo chico ya sabe lo que tiene. Si a un chico en secundaria le preguntas, oye, ¿qué discapacidad tiene?, te tiene que dar los detalles de su propia discapacidad a estas alturas de la vida, ¿no? En general eso es lo que sucede. Pero tiene, aparte este texto, todos los procesos de autoconocimiento del alumno, es decir, todos, con o sin discapacidad, en la secundaria, tienen todos los alumnos que hacer su reflexión sobre cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis dificultades, qué materia se me dificulta más y por qué, para que el mismo alumno empiece a generarse sus propios apoyos de aprender a aprender, qué es lo que le va a servir en la vida, ¿no? Sus necesidades. Exactamente, y que tenga pues la autodeterminación suficiente para pedir apoyos, para que los maestros conozcan
por qué se le dificulta o por qué tiene realmente un talento increíble para cierta materia, y que entonces los maestros sean lo suficientemente flexibles para el desarrollo de talentos y para la solución de los problemas. Pero ya la estrategia está centrada en el alumno, no está centrada en el maestro. El maestro es el receptor, es el mediador de los apoyos para todos los alumnos, ¿no? Entonces esta connotación es muy inclusiva, porque allí la escuela se compromete a dar una buena respuesta, una respuesta de calidad educativa a todos sus alumnos, con o sin dificultades de aprendizaje, con o sin discapacidad, y pues encaminarlos correctamente para su vida futura, ¿no? ¿Qué decisiones tienen que tomar? Y se vuelve, ¿no?, una escuela vocacionales, de sus propios estilos, de conocerse a sí mismos, ¿no? Para que tomen las decisiones ya saliendo de la secundaria, defines realmente hacia dónde vas. Entonces es un parteaguas muy importante, y lo que más se tiene que buscar es el autoconocimiento del alumno. Alicia, pues muchísimas gracias por compartir tu saber y tu experiencia con los docentes de Toluca de secundarias en este tema de inclusión educativa. Ay, pues muchísimas gracias, y a ustedes, y a seguir adelante, ¿no? Esperamos verte pronto. Claro que sí, muy amables.